Amada Iglesia del Señor, paz a cada uno de vosotros. Sean bienvenidos cada uno de los hermanos que no estuvieron con nosotros en la mañana, pero gracias a Dios hoy estamos juntos y hemos alabado el nombre del Señor y también escucharemos palabra de Dios. Si tenemos Biblia, hermanos, por favor, tengámosla en mano para que podamos también nosotros estudiarla en nuestras mentes y nuestros corazones. A través de las Sagradas Escrituras podemos ver historias de hombres del ayer que perseveraron y también pudieron ser llamados por Dios y ellos atendieron el llamado de Dios. No sé si cada uno de nosotros hemos atendido el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y vamos a entender en esta tarde el por qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y para qué. Pero para que vayamos entendiendo en esta tarde la historia que vamos a estudiar, quiero que nos familiaricemos con ella, para que también nosotros podamos ver dónde estamos fallando. Y el tema de esta tarde se titula El llamamiento de Moisés en medio de la zarza. Muchos hemos oído hablar de la zarza. Vamos a ver por qué a Moisés le impresionó ver el llamado de Dios y acercarse a la zarza y qué significa y qué significó para Moisés el llamamiento que Dios le hizo a través de la zarza. Cada uno de nosotros podemos ver o podemos recordarnos cuál fue la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Varios hermanos dicen, yo me acerqué a la iglesia porque mis padres eran cristianos y por eso estoy en la iglesia de Dios. Y yo sigo lo que Él me enseñó, pero no hemos escuchado la voz de Dios personalmente, como lo hizo Moisés. A través de la historia de Moisés, tuvo 40 años. Vivió 40 años y vivió como un príncipe. Pero a través del tema vamos a ver cómo Moisés fue llevado al desierto. Y es ahí en el desierto donde escucha la voz de Dios. A veces nosotros a lo mejor necesitamos estar en momentos difíciles para escuchar la voz de Dios. Vayamos a Éxodo 3 del 1 al 15. Cuando escuchamos la voz de Dios o el llamado de Dios, Él cambiará nuestra forma de andar. Cuando en verdad escuchamos y acatamos la voz del Señor, Él cambiará nuestra forma de ayudar y Él cambiará nuestra forma de adorar cuando escuchamos la voz de Dios. Dice así Éxodo 3 del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel. Aquí podemos hacer una diferencia. No dice un ángel, dice el ángel. Se refería a uno. El ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Estudiando, me pude dar cuenta que hay varias sectas religiosas que esto lo agarran con otro significado. Ellos, al entrar al templo, ellos se quitan los zapatos allá en la puerta. Y esto no quiere decir eso. Esto no significa eso. Más adelantito vamos a ver por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado, porque donde él estaba, santo era. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy del Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos atendido el llamado de Dios y hemos quitado nuestro calzado que nos estorba? Nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento. Porque el lugar donde estás, santo es. Eso es lo que nos quiere decir. Y si hemos atendido el llamado de Dios, como le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. A lo largo de nuestro diario vivir como cristianos, hemos podido entender que Dios quiere un pueblo diferente. Que nosotros vengamos y nos quitemos todas esas malas costumbres que cada uno de nosotros tenemos, que no le agradan a Dios. En la vida de Moisés podemos ver tres aspectos muy importantes. A la edad de 0 a 40 era príncipe de Egipto. A la edad de 40 años a 80, pastor de ovejas. Y a la edad de 80 a 120 años, pastor de Israel. Y ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés para que fuera a salvar al pueblo de Israel. ¿Cuál es el llamado para cada uno de nosotros en estos tiempos? ¿Es de estar simplemente, localmente, dentro de una casa de oración? No ese es el llamado de cada uno de nosotros. El llamado de nosotros es ir a salvar a la gente que está allá afuera, a la gente que está muriendo sin fe y sin esperanza. A veces se nos hace duro. Yo sé que se nos hace duro, pero aquí dentro de nosotros hay varios hermanos que dedican tiempo para salir a evangelizar. Pero si no podemos directamente salir a evangelizar, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, nosotros también a una persona podemos hablarle de Dios y podemos salvarle la vida. Es donde ahí Dios llamó a Moisés para que él fuera y salvara al pueblo
que estaba esclavizado con Faraón. Y ese pueblo, Dios oía el dolor que él tenía. Sigamos leyendo. Dice el 3:7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído tu clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, así como llamó a Moisés. Dios lo llamó cuando era pastor y no príncipe. Dios lo llamó a ser humillado y no exaltado. Dios llamó a Moisés para siempre y no volvió atrás. Vemos donde Moisés atendió el llamado que Dios le hizo a través de la zarza. En esta historia, muy conocida por todos nosotros, la palabra nos enseña que Moisés se encontraba al otro lado del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, y llega a la montaña de Horeb. Horeb significa desierto, lugar desolado, montaña del terreno seco, llamado también el monte de Dios, y fue usado por Dios en la vida de muchas personas. Moisés. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha usado para salvar vidas, para llevar el mensaje de salvación? En diferentes tiempos, estando allí, Dios se le muestra a Moisés en una zarza ardiente, pero lo que llama la atención de Moisés no es que la zarza estaba ardiendo en llama, ya que era común en el desierto que las zarzas ardieran y fueran consumidas por el fuego. Como resultado del intenso calor del desierto, lo que llama la atención de Moisés es que la zarza no era consumida por el fuego, no era reducida a cenizas. Y Moisés dice: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Vamos a ver por qué era que la zarza no se consumía. Porque la zarza no era consumida porque no era cualquier fuego el que estaba en ella. Era el fuego de la presencia de Dios. Y es como así llamó la atención de Moisés en un desierto donde Moisés estaba derrotado, estaba él que no se sentía como lo era allá donde estaba en Egipto como príncipe, los 40 años que estuvo allá. Luego vamos a ver por qué él tuvo que huir de ahí al desierto. Pero sabemos que las cosas no pasan solo por pasar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros si lo vemos de esa forma. ¿Vale la pena escuchar la voz de Dios? ¿Por qué vale la pena escuchar la voz de Dios? Porque Él quiere que amemos. Él quiere que salvemos. Él quiere que ayudemos. Y Él quiere que cambiemos nuestras actitudes. Y Él quiere usarnos. Cuando nosotros atendemos el llamado de Dios, Dios nos va a usar. Si no, no lo va a usar. Moisés lo usó para librar al pueblo que estaba en cautiverio. La primera vez lo quiso hacer Moisés, no pudo. ¿Por qué? Porque no era usado por Dios. Aún Dios no lo había llamado todavía. Y esta vez que fue a salvar
al pueblo que estaba en cautiverio, ya Dios ya le había hecho el llamado y él atendió el llamado de Dios. Dice, escuchar la voz de Dios. Vayamos a Juan 10:27. ¿Me da lectura, hermano Jeremías, por favor? 10:27, Juan 10:27. Gracias. Mis ovejas oyen mi voz. Y es por eso que nosotros debemos de estar atentos al llamado de Dios. Jesucristo vino con el mismo propósito de salvarnos. Lucas 19:10. Hermano René Monje, por favor. Gracias, hermano. Jesucristo vino con el mismo propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿El cuerpo de bomberos para qué es puesto? Para salvar y salvar. ¿El cristiano para qué es llamado? Para eso somos llamados, pero alrededor del mundo, los cristianos, no todos, no me refiero a todos, nos hemos vuelto cómodos. Es ahí donde no hemos atendido el llamado de Dios. Dios no quiere que vengamos y estemos sentados sábado a sábado aquí. Es bueno. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. Es ahí donde aprendió a pastorear ovejas que no eran de él, no que de su suegro. Es ahí donde Dios lo disminuye a uno. Es ahí donde Moisés se preparó y podía decir que estaba listo para oír el llamado de Dios. En estos tiempos, los cristianos venimos a la iglesia solo a sentarlos, a escuchar y a estar cómodos. Está bien, aquí es donde nos preparamos, donde nos forjamos y donde estudiamos la palabra de Dios. Y a veces venimos solo para satisfacer nuestra vida espiritual, solo para saber más y más del conocimiento, y si no compartimos el conocimiento con otros, de nada nos sirve eso. Porque el llamado de cada uno de nosotros es para salvar, llevar el evangelio a aquellos que están necesitándolo allá afuera, allá en el mundo. Es ahí donde hemos sido llamados. El mundo real está allá afuera. Es allá donde tenemos que llevar la palabra de salvación. Moisés fue llamado a eso, a salvar, a sacar de la esclavitud al pueblo que estaba atado con Faraón. Característica de un excelente bombero es actuar en el momento. No decir como el cristiano, hermano, vamos a evangelizar mañana, no puedo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El bombero actúa en el momento, ayuda a quien sea. La pregunta de nosotros, ¿a quién vamos a ir a evangelizar? ¿A fulano de tal? No, ahí yo no voy. Auxiliar a los heridos. Allá afuera hay muchos agonizando, deseando oír o que alguien les hable de Dios. Y nosotros somos llamados a eso. Y a veces el mundo nos roba el tiempo que Dios nos ha dado para que podamos llevar y salvar almas. Es probable, dice, que Moisés estaba acostumbrado a ver cómo el fuego consumía los arbustos en el desierto, pero para su sorpresa
observa una zarza en llama. ¿Qué es zarza? ¿Algún agricultor? Es un arbusto espinoso. Es una zarza en llamas, y mientras esperaba que sus ramas se desgarraran, el árbol sigue allí de pie. El tiempo pasa y sigue observando que el árbol no se consume. Entonces, frente a lo que considera un fenómeno extraño, decide ir a ver por qué causa la zarza no se quema. ¿Por qué no se quemaba esa zarza? Ese acontecimiento lo usará Dios para llamar a su siervo. A veces Dios usa momentos inesperables para que nosotros podamos acercarnos a alguien que necesita la palabra de Dios. Y Dios usó esto para llamarle la atención a Moisés en el desierto. De ahí Dios dice, lo ordenará para que fuera el hombre que conduciría a su pueblo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fue allí donde Dios se le manifestó de esta manera como el Hijo de Dios en la persona del ángel de Dios. Es allí donde él escuchó decir que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era tierra santa. A veces nosotros venimos con muchas cosas que hacemos y no las hemos quitado, y estamos aquí. Cuando yo estaba estudiando esto, lo agarro para mí, primeramente, y veo dónde yo estoy fallando, porque la palabra es para cada uno de nosotros, y cuando usted la está leyendo, agárrela para usted, y vea y compárese en qué yo estoy fallando aquí. ¿Qué estoy haciendo con el llamado que Dios me ha dado? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? De nada me sirve estar todos los sábados allá, de temprano hasta atardecer, si no estoy obedeciendo el llamado de Dios. Pero ¿qué había detrás de este fenómeno? ¿Qué figura estaba escondida detrás de aquel arbusto que ardía sin consumirse? Bueno, se trata de nuestro mensaje de hoy. El árbol sin consumirse es el tipo de vida que nosotros estamos llevando, y Cristo hablándonos a través de la zarza ardiente. La zarza, número 1, la zarza sin consumirse tipifica a la iglesia con el Señor en medio de ella. La iglesia en el monte de Dios. Vemos que Moisés estaba en el desierto, monte de Dios, allí donde Moisés recibió las tablas. La figura de este texto es muy hermosísima. Moisés ahora es un hombre casado y empleado de su suegro Jetro, aquel que pudo ser príncipe del gran imperio egipcio, pero no lo quiso. Ahora aparece como el humilde pastor de las ovejas en las regiones del Sinaí. Esta palabra confirma lo que el escritor a los hebreos, vayamos a Hebreos 11, 25 y 26. Gracias, hermano. Ahí podemos ver dónde Moisés prefirió el sufrimiento de los demás, de sus hermanos, y no decir, estoy cómodo, hoy no puedo, y saber que el hermano está sufriendo o está necesitando, pero nosotros estamos cómodos. Eso fue lo que Moisés prefirió, ir al sufrimiento de su pueblo y dejar esa vida de príncipe en egipcio. En este monte ese monte es Horeb, que también es el monte del Sinaí, y que ahí iba a pasar allí, pues ese sería el lugar donde más adelante Dios le daría al mismo Moisés las tablas de la ley, y de donde Dios manifestaría su aterradora gloria en medio del fuego. El hecho de mencionar a Horeb como el monte de Dios es porque está allí en medio de él. Dios estaba ahí
hablándole a Moisés. La palabra nos dice que somos llamados como instrumentos de Dios para toda buena obra. Podemos ver aquí, tenemos instrumentos, pero si no son usados, no se hacen sonar. Nosotros podemos estar aquí si Dios no nos usa, si no atendemos el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Solo vemos pasar el tiempo y no estamos trabajando como hijos de Dios, llevando la palabra del Señor. Punto número 2, el Señor en medio del fuego. Ahora vea esto, Moisés se acerca al arbusto que también está cubierto en fuego y no se consume, pero para su mayor sorpresa, dentro del árbol encendido surge una voz que tuvo que dejarlo más aterrado. Moisés ni había visto, ni había escuchado antes la voz de Dios como sus antepasados, como Abraham y Jacob. Ahora Moisés oye una voz apacible de en medio de la zarza. Las voces que surgen del fuego son de terror, pero ¿quién es el que habla ahí? Se dio cuenta que es el ángel de Jehová y por todo es sabido que el ángel de Jehová es la presencia de Cristo, preencarnado en lo que se conoce como la teofanía, la presencia del Señor en medio del árbol que no quema, es tipo de la presencia de Cristo en medio de la iglesia. Cristo nos está llamando a cada uno de nosotros. Hermano Josías, démosle lectura a Isaías 43:2. Gracias, hermano. Esta figura es extraordinaria, pues nos hace ver no solo la gloria de Dios manifestada en el fuego, pero también el Señor en medio de ella, con lo que manifiesta su promesa de estar con la iglesia hasta su venida. Juan capturó mejor esa figura cuando vio al Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros, símbolos de la iglesia caminando entre ellos. Apocalipsis 1:20. El fuego de Dios no se consume. La presencia de Dios siempre está en cada uno de nosotros. La maravilla de aquel fenómeno era que ardía y no se consumía. Aquí hay verdades ocultas, tipos de que demandan su cumplimiento en algún momento de la historia. Hay una verdad que corre por todas las escrituras respecto a esta figura que encontramos acá. Un fuego no extingue. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, una de las primeras cosas que demandó a los servidores de aquellos sagrados lugares es que el fuego arderá perpetuamente en el altar. Si bien nos acordamos cuando los hijos de Aarón llevaron fuego extraño, Dios los consumió, rápidamente los consumió. De ahí donde vemos la presencia de Dios que arde, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos recuerda también que nosotros somos luz y que debemos brillar siempre como brilla el sol y las estrellas. A eso somos llamados, y cuando nos dice que debemos de brillar, tenemos que ser diferentes en el mundo. Debemos de brillar, debemos de ser luz, debemos de resplandecer el carácter de Jesucristo en nosotros, para que así no podamos pisotear la sangre de Cristo. Porque ¿qué es lo que dicen? Para ser cristiano como ese que se porta así, ¿para qué? ¿Para qué ir a perder tiempo los sábados? ¿Para qué estar en vigilia? ¿Para qué estar haciendo lo otro? Mejor estoy así como estoy, que tal vez estoy haciendo mejor que Él. La obra de Dios no se destruye.
El otro elemento que interesa analizar acá es ver cómo el fuego no destruye al arbusto. En esto hay una gran simbología. Hay ocasiones donde el fuego de Dios destruye. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego de Dios. Vemos cómo Dios destruye con fuego. ¿Y qué nos espera a cada uno de nosotros si no hacemos la voluntad de Dios? Fuego. Eso es lo que nos espera. Es así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y así vemos cómo ellos fueron reducidas a ceniza. El fuego de Dios consumió el sacrificio que Elías hizo cuando desafió a los profetas de Baal. Podemos ver, al final de los tiempos, el fuego de Dios vendrá como purificador de la tierra, toda vez que ella será destruida por el fuego para dar lugar a la nueva tierra donde viviremos, según 2 de Pedro 3, 7 y 10. Y será el fuego de Dios quien destruirá a Satanás, la bestia y el falso profeta en el lago de fuego y azufre, junto con los desobedientes. Y es por eso que para que nosotros no podamos alcanzar todo esto, tenemos que atender el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y si estamos aquí y no hemos respondido como debe de ser el llamado de Dios, ahora es tiempo que lo podamos hacer. Ahora es tiempo que nosotros sigamos el ejemplo de Moisés. Moisés oyó la voz de Dios, obedeció y hasta la muerte de los 120 años que Moisés duró aquí en la tierra. Dice Éxodo 3, 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice el 11, entonces Moisés respondió. Aquí podemos ver que del 1 al 10, Dios hablándole a Moisés. Del 1 al 10. Del 10 al 15, donde Moisés habla con Dios. Y dice Moisés, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés tenía miedo porque él sabía lo que había cometido ahí y andaba huyendo y Faraón lo quería matar. Y respondió, el del 12, y respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice, entender la naturaleza del entrenamiento excepcional de Moisés, lo cual lo condujo a su decisión de ayudar a la gente oprimida. Moisés tenía por naturaleza un espíritu de protección a los demás. Siendo Moisés ya adulto de 40 años, decide ir a visitar a sus parientes y encuentra en su camino una muestra de las grandes ingratitudes de los egipcios. Hacían con el pueblo de Israel. Sin poder soportarlo, Moisés enfrenta al soldado y lo asesina, escondiéndolo en la arena. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y tenemos escondido varios pecados? Escondiéndolo en la arena, pensando que eso ocultaría el mal. ¿Cuántos de nosotros guardamos en nuestro interior errores grandes o pequeños
que al parecer nadie se ha dado cuenta, pero que Dios sí los conoce. Dios sí conoce cada uno de nuestras actuaciones, que a veces podemos decir, nadie me vio, yo lo dejaré así. Y eso es lo que hizo Moisés. Mató al soldado y lo escondió en la arena, pensando él que nadie lo había visto. Proverbios 28:13. Tu hermano Daniel Rodas. Gracias, hermano. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, tanto que yo voy a la iglesia, tanto que estudio y no se me queda nada? En vez de ir para adelante, voy para atrás. Vienen los desánimos, vienen aquellos deseos carnales. ¿Por qué? Porque encubrimos pecados y esos pecados no nos hacen prosperar. Mas el que los confiesa y abandona, hallará misericordia. Nosotros tenemos que confesarlo por medio de la oración a nuestro Padre Celestial. Y Él será quien nos va a perdonar, y si Él tendrá misericordia de nosotros, eso solo en Él y en uno queda. Si en lugar a dudas es necesario estar siempre limpio de cargas que dañan nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros recibimos, cuando nosotros pedimos y no tenemos espacio en nuestra mente de cosas que nos separan del amor de Dios, no podremos atesorar las cosas que Dios nos da, porque tenemos que limpiar para poder atesorar lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Además, Dios puede utilizar nuestros fracasos para enseñarnos importantes cosas en nuestras relaciones con Él. Pero vuelvo y les digo, si lo vemos de esa forma espiritualmente, si las cosas que nos pasan lo vemos que es para bien, el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Pero si nos ponemos a renegar, a decir muchas cosas como le dijo la mujer de Job, maldice a tu Dios, entonces nos va a ir mal. En el desierto espiritual es donde se puede formar un carácter firme y no de doble ánimo. Sabemos que es doble ánimo. Santiago 1, 6 y 8. Hermano Juan, ya para ir terminando. Gracias, hermano. Cuando nosotros pedimos, tiene que ir acompañado con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Moisés, un hombre ejemplar, hombre de fe, hombre escogido por Dios. Hebreos 11, 22 y 29. Moisés, el hombre que Dios elige para conducir a su pueblo fuera de la esclavitud. Fue Moisés el más grande legislador que jamás haya vivido. Fue un gran líder usado por Dios en forma poderosa. Moisés los siguientes 40 años lo pasó en Madián como un pastor. No fue hasta alcanzar la edad de 80 años que Dios le llamó para sacar a los oprimidos de Israel fuera de Egipto. Y eso significaba madurez espiritual. Las lecciones, las acciones y decisiones de Moisés son un poco más extendibles. Si conocemos algo acerca de su temprano entrenamiento, nació en el seno de una familia creyente. El nombre de su padre era
Amram, el nombre de Moisés, cuyo significado es un pueblo exaltado, y el nombre de su madre, Jocabed, que quiere decir Dios es honrado o Dios es gloria. Fueron ellos un ejemplo de espiritualidad. Su madre le enseñó las verdades de su pueblo, de modo que todo lo llamativo y las tentaciones del palacio de Faraón jamás borraron esas impresionantes iniciales. En adición a esto, contaba con una educación excelente en las cortes de Faraón. Lo anterior no lo hizo perder su fe, la cual aprendió durante su niñez. Y es por eso que cada uno de nosotros personalmente sabemos que la salvación es personal, y personalmente tenemos que escuchar la voz de Dios. No porque mis padres, no porque yo haya nacido ya mis padres siendo evangélicos, tengo que yo decidir por mi vida y escuchar la voz de Dios. Eso es lo que mi papá me decía: yo te enseñé hasta aquí, hoy eres tú con Dios. Tú tienes que oír la voz de Dios, porque no soy yo el que te voy a salvar. Yo te instruí, ahí está en ti, si tú escuchas la voz de Dios, como Moisés la escuchó. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer ya para terminar y darle el tiempo a nuestro hermano Daniel. Éxodo 15, 1 y 2. Y este es un llamado para cada uno de nosotros como iglesia de Dios en Elizabeth. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado, se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Es donde las palabras que salieron de la zarza ardiente a Moisés, y le dijo: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es eso, con ese pensamiento nosotros podemos caminar sobre esta vida donde allá afuera necesitan de Dios. Y a lo mejor también nosotros necesitemos de Dios. Si estamos aquí, no nos garantiza que tenemos todo el conocimiento y todo el poder de Dios. Tenemos que nosotros llenar nuestras vasijas para poder ir y llevarle a aquel que la necesita. Paz a cada uno de ustedes, hermanos. Recibamos a nuestro hermano Daniel.